El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De Lucas, hoy que celebramos la fiesta, su fiesta, San Pablo dice que le ha sido muy útil. Y es que fue muy cercano al apóstol San Pablo. De él hemos recibido un testimonio inmenso y detallado de lo que fue tanto la conversión como el ministerio apostólico de San Pablo a través de los Hechos de los Apóstoles. Bebió de él, estuvo muy cerca de él, lo conoció de una manera profunda y nos supo transmitir todas los gozos, las alegrías y también las pruebas y tribulaciones que vivió el apóstol San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. San Lucas es el trabajador que Dios le envió a la mies por el ruego de los pobres de Yahvé que suplicaban que se manifestara prontamente la salvación de Dios a su pueblo en medio de las decepciones que tenían con sus sacerdotes, profetas, reyes. Y Lucas es una respuesta a la oración de gente humilde y sencilla que viene buscando la salvación de Dios, que viene buscando la manifestación del reino de Dios. Y por eso que él mismo pone en el Evangelio cuando dice: rueguen al dueño de la mies para que envíen obreros a su mies, él mismo es una evidencia de esa respuesta a Dios, de esa respuesta de Dios al hombre. Porque qué evangelista, qué hombre tan leal a San Pablo. Cuando escribe la segunda carta a Timoteo, la escribe entre cadenas, está preso en Roma. Y San Pablo está viviendo el momento más terrible de todas las pruebas que ha tenido. Y muchos que seguían a San Pablo, ahora que lo ven así, se fueron corriendo de huida, llenos de miedo, porque no querían correr la misma suerte del apóstol, porque eran cobardes, porque no seguían a Cristo de verdad, porque solo llevaban el nombre de Cristo en su boca, porque solamente llevaban el nombre de Cristo de manera externa, pero su corazón estaba distante de Cristo. Y por eso hoy mismo lo testimonia el apóstol San Pablo: en mi primera defensa, todos me dejaron y me abandonaron. Incluso aquí pone el nombre de una persona, Alejandro el Herrero, que le hizo la vida imposible al apóstol San Pablo, oponiéndose a su predicación evangélica. Y en ese momento de tribulación y de prueba le dice a Timoteo: Lucas me ha sido muy útil. ¿Y cuál es la novedad del evangelista San Lucas?
que es un hombre leal. Y es leal porque lleva a Cristo en su corazón. De aquel podría decir también el mismo apóstol San Pablo aquello que testimonia el libro del Eclesiástico: quien se ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y encontrar un amigo es muy difícil. Por eso es un tesoro. Quienes le ofrezcan a uno amistad en la vida cristiana abundan cuando tienes intereses. Cuando tú puedes ser una satisfacción para sus caprichos egoístas y personales, cuando tú puedes ser una respuesta para sus logros egoístas, para sus logros vanidosos y orgullosos, entonces eres amigo. Pero cuando tú no eres un bien para lo que cada uno pretende lograr desde su propio egoísmo, entonces ahí sí no eres amigos. Y por eso lo dice el libro del Eclesiástico: encontrar uno entre muchísimos es muy difícil. Pablo lo encontró en Lucas. Y por eso la iglesia hoy lo celebra con el mismo título de los apóstoles. Cuando Cristo escogió a los 12, el primer llamado que le hizo a los 12 fue a la lealtad. San Marcos nos lo testimonia y dice: para que estuvieran con él, y luego para enviarlos a predicar. Pero de ellos solamente uno lo acompañó hasta el momento más crucial. Porque cuando el corazón no es puro y no es recto en la búsqueda de la voluntad de Dios, siempre se va a torcer. Por eso San Pablo era tan celoso. Cuando, por ejemplo, Marcos le hizo un desaire y se acobardó en uno de los viajes, andar con San Pablo no era tan fácil, porque San Pablo se exponía no todos los días, se exponía a toda hora y a todo minuto por Cristo. Y a muchos les daba miedo, se llenaban de cobardía. Y Marcos se llenó de cobardía en uno de los viajes y le dijo: tú no me vas a volver a acompañar, porque yo no puedo estar al lado de cobardes. Por allá reprendió al mismo Bernabé, que lo habían enviado con él, y él mismo lo testimonia en la carta a los Gálatas. Bernabé se dejó seducir por el acto incoherente de San Pedro, y yo mismo lo reprendí. Porque para San Pablo un cristiano tiene que ser de una sola pieza. Un cristiano tiene que ser verdadero. Un cristiano no puede ser doble. Y Lucas encontró en Lucas eso. Porque es que es muy fácil profesar a Cristo con la boca. Es muy fácil llevar atuendos externos de vida cristiana. ¿Y el corazón? ¿Verdaderamente estamos dispuestos en el corazón a hacer lo que sea por el Señor? ¿O solamente nos llenamos la boca de pura fanfarronería, como lo dice el cardenal Joseph Ratzinger en un ensayo que escribió citando también a Jambus Baltasar? Una postura que Benedicto XVI siempre sostuvo y denunció dentro de la Iglesia, porque decía que hoy hay muchos cristianos católicos de pura fanfarronería, que han hecho de la vida cristiana y del Evangelio una completa caricatura, una burla. Porque quien no lleva a Cristo en el corazón y no está dispuesto a asumir lo que sea por Cristo y a serle fiel, es una burla al Evangelio, una burla a la verdad, una burla a Cristo. Llenándose la boca con el nombre de Cristo, vistiéndose externamente de Cristo, pero mentiras que adentro en el corazón no está dispuesto a perder padre, madre, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Y cuando uno no está dispuesto en el corazón a hacer eso y se pone a hablar fanfarronerías, uno burla el nombre del Señor. Uno se burla del Señor. San Ignacio de Antioquía lo decía ayer en una de sus cartas. Hay algunos que solamente siguen a Cristo de palabra. Y le dice a su comunidad: ustedes no sean de esos.
ved que los envío como ovejas en medio de lobos. Y en esta tierra, el lobo y la oveja no van a estar juntos. Después de la restitución de todo, cuando Cristo lo restablezca, el lobo y la oveja van a pastar juntos. Nosotros no podemos ser tan tontos de creer como algunos pretenden hacerle creer a toda la iglesia, entre ellos sacerdotes, teólogos y obispos, que en este presente el lobo y la oveja van a estar juntos. ¿Para qué contradecir el Evangelio? Ellos lo contradicen. Ved que los envío como ovejas en medio del lobo. Y sean conscientes que van a llegar a lugares donde no los van a aceptar. El siervo no está por encima de su amo. También es un testimonio que nos da San Lucas. Si a mí me han tratado de esta manera, ¿qué no harán con ustedes? Y hay católicos que lo único que hacen es hacer esfuerzos para negociar la verdad y poder caminar juntos con el que va en el error, con el que vive una vida doble, con el que vive desordenadamente la vida cristiana, con el que se burla del Señor en la vida cristiana. Y hacernos amigos de esos es hacernos enemigos del Señor. Porque quien no está conmigo, dice el Señor, está contra mí. Nosotros no podemos ser tontos. Cuando hoy la mayoría, una gran mayoría de cristianos hacen una burla al Evangelio. Cuando estamos vestidos de sotanas los sacerdotes y la vida privada espantosa, sepulcros blanqueados, no todos, gracias a Dios, porque hay sacerdotes coherentes, pero hay otros que viven una vida doble moralmente. El Papa Francisco no ha tenido reparo en decirlo. Hay un libro que publicaron de él que se llama La fuerza de la vocación y lo dice abiertamente, de un obispo que él atendió y le dijo: en mi diócesis hay sacerdotes homosexuales y hay sacerdotes heterosexuales. Lo hemos visto, pero ¿saben qué es lo más espantoso de todo? Que hay cristianos dentro de la iglesia, católicos, que saben la vida doble, inmoralmente, de un sacerdote, de una religiosa, de un religioso o de un obispo, y dicen: no, hay que mirarlos con misericordia. Y entonces la misericordia aplaude todo eso y se confabula con todo eso. Ese no es Lucas. Y saber que nos hacemos cómplices. Porque quien sabe de la vida doble y moralmente de un consagrado y le aplaude eso y guarda silencio frente a eso, primero para corregirlo, corregirla, sea obispo, sea cardenal, sea religioso, sea religiosa, guarda silencio, ya está cometiendo un pecado de omisión, pecado. Y le van a pedir cuentas de él en la eternidad, o de ella. Frente a un hermano cristiano, otro hermano cristiano sabe que lleva una vida doble moralmente, le dice: tranquilo, no te preocupes. Eso Dios entiende. Es mucho peor esa expresión que la omisión. Es mucho más grave, porque ahora ya hay una complicidad y un aplauso para que sigan el error. Y va a ser más severa la sentencia. Porque tú te estás convirtiendo en una motivación para que sigan en su pecado. Y es mucho más grave eso es complicidad.
Nosotros tenemos que ser de una sola pieza. Si verdaderamente queremos ser de Cristo. Y si no, no juguemos. Una vez un sacerdote a quien yo quiero mucho me dijo junto a otras 3 personas: yo quiero hablar con ustedes, regálenme unos minuticos. Un gran sacerdote, un hombre humanamente extraordinario. Yo aún lo sigo admirando por lo coherente. Se sentó con nosotros y nos dijo: yo quiero que sepan de mi propia boca lo que va a pasar conmigo. Le acabo de pedir a mi obispo la dimisión del ejercicio del ministerio sacerdotal, porque yo no quiero ser doble. Ya he hecho todo el proceso espiritual para tratar de superar una lucha y no he sido capaz, y ya le dije a mi obispo que mejor no sigo dentro del sacerdocio, porque para llevar una vida doble así, yo alabo a ese sacerdote. Sé que sufre, sé que su lucha, pero es un hombre ecuánime, que ama a la iglesia, que es coherente. Al menos tuvo la valentía de ir y reconocer ante su obispo y decirle: yo no voy a seguir una vida así dentro de la iglesia. Cuando hay muchos que viven así, y hay otros que en su corazón guardan el anhelo de vivir así, de creer que la vida sacerdotal es para vivir doblemente, o la vida matrimonial es para permitirse cosas. No seamos dobles con el Señor y no le hagamos ese daño del escándalo a la gente. A mí me tranquilizan más los que son sinceros, a pesar de que están en un error, porque van a salir más rápido del error. Esos van a salir más rápido. Pero el que aparenta ser una cosa y dentro tiene otras intenciones y guarda otras esperanzas. Yo me he encontrado muchos sacerdotes y consagrados ante situaciones dolorosas que suceden en la iglesia, que me dicen: padre, mejor no digamos nada frente a eso, porque usted y yo también podemos caer. A mí no me gusta pensar así, eso me parece demoníaco. Demoníaco. Cuando yo tengo la promesa del Señor que me dice: no tengas miedo, yo estoy contigo, y el que permanece en mí producirá fruto. Yo no quiero ser un apóstata de la verdad del Señor. Yo prefiero escuchar al Señor que me dice: no tengas miedo, yo estoy contigo, y el que permanece unido a la vid, ese da fruto. Yo quiero escuchar más al Señor que dice a través del apóstol San Pablo, también a Timoteo: aquel que empezó esa obra buena en ti, Él la va a llevar a feliz término. Yo prefiero escuchar al Señor y fiarme de Él, cuando el apóstol San Pablo ayer nos decía que nos reconcilió Cristo con Dios para que lleváramos una vida santa e inmaculada en el amor. ¿De qué estupideces estamos llenos nosotros? De las del diablo, no de las de Cristo. ¿A quién le estamos creyendo? Al diablo y no a Cristo. ¿A quién estamos escuchando? Al mundo y no a Cristo. Porque se disfraza de risas, de bondad, de amabilidad. Pues el Papa Benedicto dice en su obra, en su trilogía de Jesús de Nazaret, citando a un autor ruso, que el anticristo se le ha dado el honoris causa en exégesis bíblica. Y el más brillante en interpretación bíblica, lo dice ahí Benedicto en Jesús de Nazaret, es el anticristo. Son brillantes, tan brillantes intelectual y teológicamente, que vimos lo que pasó en Colombia. Y padre, ¿y por qué lo sigue repitiendo? Porque el Señor me pide que lo haga, porque fue muy grave para el Señor.
Fue muy doloroso para el Señor. Encontrarse con miles de católicos que cada 8 días, y si no era cada 8 días, todos los días yendo a misa, y enseguida la ofensa más grave, hacer vigilias para que ganara un hombre que promovía el aborto, que promovía el matrimonio igualitario, que promovía la adopción para personas del mismo sexo, atreverse a hacer vigilias para eso, a pedirle a Dios que fuera un acólito del pecado. Eso es más grave todavía aún. Eso es una burla en la propia cara del Señor. Eso son una caricatura completica de lo que es la vida cristiana. Y yo prefiero serle fiel al Señor que a las simpatías humanas. Ya abandonos y rechazos me ha tocado probar por esto. Y me siento pleno. Me siento pleno. Porque es mejor encontrarse uno con la aceptación del Señor, que lo plenifica, que con la de los hombres. Es mejor la simpatía del Señor que la simpatía de cientos que lo están traicionando. El Catecismo de la Iglesia Católica, en numeral 675, dice que la última prueba que vivirá la Iglesia será una prueba de fe. Será sacudida la fe de muchos creyentes. Y el Señor lo dice en los Evangelios cuando habla de el discurso escatológico. Muchos elegidos serán engañados. Y si Dios no acortara esos días, nadie podría soportarlos. Porque la bestialidad de error que está creciendo hoy dentro de la iglesia es abominable. Abominable. Pero eso hay gente afuera que prefiere no estar dentro afuera y vivir una vida más coherente humanamente que muchos de nosotros adentro de la iglesia. Yo los conozco, yo he conocido a esas personas y he podido entablar diálogos y cercanía con esas personas. Porque a veces nosotros nos le burlamos a la iglesia en la propia cara y a Cristo en la propia cara. Nosotros tenemos que ser de una pieza, el cielo está tan cerca. El reino de los cielos está tan cerca que cuando los santos se daban cuenta de esto, lo apostaban todo, así se quedaran solos. Y hoy gozan, disfrutan. Y a veces, ¿por qué nos vendemos? Dice el catecismo ahí que la fe será sacudida y que la persecución que se va a levantar dentro pondrá de manifiesto, dejará de manifiesta la iniquidad de muchos corazones. Porque a eso solamente una persona que es doble en la vida cristiana solo puede recibir, y lo dice el libro de la sabiduría y lo traen todos los libros sapienciales, son inicuos. Inicuos. La iniquidad es esa, de los embusteros, de los mentirosos. Y dice que va a salir a la luz. Y la gente esperando más signos. A ver dónde aparece. Ya, gracias a Dios, el Señor se ha valido del pontificado del Papa Francisco para sacar a la luz las intenciones de muchos. Con Benedicto o Juan Pablo II muchos se permanecían allá camufladitos. No se atrevían a decirlo porque como fueron hombres, no es que el Papa Francisco no lo sea, pero Dios en un misterio se está valiendo de esto. Tanto que al principio, la primera sección del sínodo del Papa Francisco dijo, bueno, vengan, expongan acá, y comenzaron a pedir obispos, sacerdotes, el ministerio sacerdotal para que salgan a la luz. La iniquidad, es la iniquidad. Que se cambien los criterios de la moral sexual en la iglesia, está saliendo a la luz, gracias a Dios. Tenemos que darle gracias al Señor los que queremos caminar en fidelidad,
porque ya no tenemos que andar discerniendo a ver dónde está, ya no es apariencia, ya sale a la luz y ya uno sabe para dónde va cada uno. Y no se enreda ahí. La persecución que acompañará este proceso pondrá en evidencia la iniquidad de muchos corazones. Y se les brindará a todos una solución a sus problemas. La gente está llena de problemas hoy, está angustiada. Y soluciones se le ofrecen dentro de la iglesia de todo tipo, porque lo dice el catecismo, bajo la forma de una impostura religiosa. ¿Qué le dijeron a la gente? Vote por el mal menor, que eso le agrada a Dios. En el fondo eso es lo que estaban, impostura religiosa. Al precio, dice, al precio de la apostasía de la verdad. Ya no importa la verdad. Lo que importa es que hay apariencias. Por eso ayer les decía, cuando alguien me mandó de ese sacerdote, que se ve que lo siguen muchísimos católicos y están convencidos de que es de doctrina ortodoxa y dice que uno elige la apariencia de bien. Oigan lo que dice el catecismo. ¿Sí? Al precio de la apostasía de la verdad, con una apariencia, una impostura religiosa. ¿Por qué? Porque perdimos la fe hace muchísimo tiempo. Y ya la gente no le alcanza la fe para detectar a Cristo que se manifiesta en la Eucaristía. Está vivo, vivo en la Eucaristía, vivo, su corazón palpita. Pero ya la gente no tiene fe para reconocerlo ahí. Se me acercó un sacerdote en Italia. Estábamos en la celebración eucarística de un retiro y habíamos compartido toda la mañana. En la tarde fue ya la Eucaristía, la clausura del retiro, tipo 6 de la tarde, y me piden ellos a mí: Padre, presida usted la Eucaristía. Yo presidí la Eucaristía en lengua española y estaba después, en el momento de la paz, ya tuvimos la Eucaristía, en el momento de la paz el sacerdote se me acerca y me dice, yo medio le entendía porque hablaba italiano: yo ya sé quién eres tú. Yo te vi en una foto llorando con Jesús Eucaristía. Yo me sonreí y continuamos la Eucaristía. Y al final salí, se vino detrás de mí y me dijo: estoy buscando aquí la foto para mostrártela porque ya sé quién eres tú. Y entonces me dice: es que me impresionó positivamente que te conmuevas tanto con la Eucaristía. Y le dije: Padre, no es para menos, Jesús está vivo, vivo. Y me movía la carita y me decía: sí, es verdad, está vivo. Pero muchos católicos, por no decir la mayoría, perdieron la fe en la Eucaristía. Yo lo experimento en muchas celebraciones eucarísticas. Y no crean que solamente con laicos, con sacerdotes, religiosos, religiosas, que ya perdieron la fe en Jesús Eucaristía. Porque para uno experimentar esas cosas no le sirve la cabeza, ni le sirve el sentimentalismo, solo le sirve la fe que está dentro del corazón. Y solamente cuando se hace el ejercicio de creerle al Señor su palabra y dejar de escuchar tanta bobada, tanta pendejada y tanta basura de los que se presentan como eruditos e intelectuales, es que se puede llegar a reconocer la presencia del Señor. Muchos católicos están llenos de basura. El Papa Benedicto XVI nos dejó un libro estupendo. Todo el mundo estaba esperando la síntesis teológica dada por Benedicto XVI, porque a nadie, por lo menos a la mayoría en la iglesia, no nos queda la duda
de que ese hombre tenía una capacidad extraordinaria, sobrenatural. Definir a Benedicto XVI como un hombre intelectual es empobrecerlo. Y entonces ahí no entraría él dentro de los que Jesús se admira en el Evangelio. Yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque no le has revelado estas cosas a los sabios e inteligentes, sino a la gente sencilla. Benedicto XVI era un niño en la fe. Y ya nos dejó la síntesis y la gente no se ha dado cuenta. Nos dejó dos síntesis de la fe, de la teología católica. Una fue el catecismo. Después la sintetizó mucho más y nos dio el compendio. Y después de su muerte lo sintetizó mucho más y nos dejó un testamento, que fue su libro póstumo, sobre los temas fundamentales de la fe. Ahí habla del sacerdocio, de la moral, del dogma, habla del diálogo interreligioso. Son los temas fundamentales de la fe, del diálogo ecuménico. Son los intereses fundamentales de la fe. Ahí están. Pero cuando estamos tan contaminados y llenos de tanta basura, nunca nos vamos a dar cuenta. Dios es sencillo, demasiado sencillo. No crean que Dios es tan erudito, ¿sí? Y tan extendido en el discurso como yo, ¿sí? Él es más simple. En la Eucaristía lo sintetiza todo. Ahí está todo su misterio divino. De 1 en 3 personas. Se necesita tener un corazón pequeño y ese ejercicio hay que hacerlo todos los días. Yo todos los días en la Eucaristía, desde antes, durante y después de la celebración, tengo que luchar con las distracciones. Y cuando me toca celebrar con asambleas que son como muertas, es más duro todavía. Porque la asamblea debería ser una motivación para el sacerdote, un estímulo para que se encienda su piedad verdadera, que además es una de las preguntas públicas que nos hizo el obispo el día que nos hizo el escrutinio público de nuestra ordenación. Si nos comprometíamos a celebrar piadosamente el misterio del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y cómo son muchas celebraciones? Cada pueblo tiene lo que se merece. Y cada pueblo, los fieles tienen los sacerdotes que se merecen. Por eso tenemos que orarle mucho al Señor, de ser de una sola pieza como San Lucas. ¿Ustedes creen que a San Lucas no le trajo consecuencias de incomprensión, de persecución, ponerse a escribir todas estas cosas? Muchos dentro de la comunidad cristiana se levantaron contra él. Hoy, algunos eruditos se levantan contra él para deformar el Evangelio que él nos comunicó. Muchos teólogos, muchos doctores, muchos visionarios de revelaciones privadas deforman el Evangelio de San Lucas. Y saber que es un evangelio para los sencillos. Este evangelio lo entiende cualquiera. Sino que se ponga a leerlo con un corazón sencillo. La Iglesia descubrió en este evangelio todos, pero de manera especial, un evangelio tan sencillo, una historia tan sencilla de Jesús. Porque nos cuenta una historia de quién era Jesús, qué hacía Jesús, cómo vino al mundo, cómo vivió, qué enseñó, cuáles fue
fueron las circunstancias en las que desarrolló su ministerio público. Por eso a mí no me da miedo hablar así, porque San Lucas muestra a Cristo hablando. Yo soy más cobarde. ¿Cristo? A los fariseos de frente les dice raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y eso que todos, yo estoy llamado a seguir el ejemplo de, pero no, eso es muy difícil llegar a ser como el maestro. Eso es solo él, ¿sí? Uno ahí va tratando, ¿sí? Por eso San Pedro no quiso que lo crucificaran de la misma manera, para que nadie se fuera a hacer una idea falsa de él, de que le había igualado. De la única que se dice hoy en la iglesia, y eso que a algunos les rechina eso, es de la Virgen, que llegó. Cuando hablan de corredención, es que no fue más abajito, o sea, participó al nivel por gracia. De hecho, ni el mismo San Pablo le llegó allá, ¿sí? De hecho, él también dice, cuando en la carta a los Corintios, ustedes me están llevando, Corintios, a cometer locuras que no debería decir, pero voy a hablar de un hombre, está hablando de sí mismo. Y dice, esto que les voy a contar, de nada me sirve, no es útil para mí. Estaba hablando de las visiones que tuvo, revelaciones privadas. Pero para que nadie se haga una idea superior a lo que soy, me dieron un aguijón en la carne. Y para que él tampoco se creyera más de lo que era. ¿Sí? Jesús es fascinante. Porque lo que hace Jesús por nosotros, nadie lo va a hacer. A mí por eso me enamora tanto el Señor. No hay nadie en esta tierra, nadie que haga tanto por mí, que haya hecho tanto por mí como Él. Por eso me enamoró. Cuando Jesús me llamó, yo estaba muy enamorado de una mujer, enamorado pero locamente, sí. Y cuando Él me miró, yo dije, ni ella, ni ninguna otra en este mundo me va a dar lo que Él me está dando. Y hoy, más que convencido, sí. Yo hoy estoy tan convencido que sé que ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie. Yo a nuestra fundadora la quise muchísimo y tuve una cercanía con ella muy grande. A veces me cerraba horas a hablar con ella ahí solo. Y yo sabía que ni siquiera ella me iba a dar, y yo esto lo hablaba con ella muy abiertamente, lo que Jesús me iba a dar, porque ella también era una convencida, ella sabía que nadie le iba a dar lo que solo Jesús le podía dar, y eso es verdad. Jesús es lo máximo en ejemplo, en testimonio. Por eso nosotros no podemos cansarnos de seguirlos, de mirar su ejemplo. Nuestro ejemplo es Cristo. Y San Lucas nos lo presenta de una manera muy sencilla. Y todos tenemos la responsabilidad, el deber de buscarlo en el Evangelio y de vivir como Él vivió. Porque si no nos van a pedir cuentas después. Que nadie cuando llegue al juicio, ay Señor, es que si yo hubiera sabido que era así, que me iba a ganar el reino de los cielos y que iba a entrar, yo lo hubiera hecho. ¿Y por qué no fuiste al Evangelio de San Lucas? Ahí está todo. ¿Por qué no lo meditaste? ¿Por qué no lo guardaste en tu corazón? Ay Señor, es que a mí no me hablaron de Él. Sí, bueno, por lo menos de los que estamos aquí, ya nadie tiene esa excusa, ¿sí? Por escuchar estas cosas nos hacemos responsables, ¿sí? Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa